también estar aquí con ustedes, en medio de ustedes. Iniciamos el año litúrgico y el año litúrgico no es solo fechas establecidas con tiempos determinados y colores. El año litúrgico es un camino de espiritualidad, donde necesitamos los cristianos ir al ritmo de un Dios que nos pide vivir como pueblo. Un pueblo que está llamado a caminar juntos. La iglesia está viviendo hoy en día un proceso de transformación. Siempre está viviendo un proceso de transformación, pero hoy más que nunca estamos en una etapa en la iglesia que se llama la sinodalidad. ¿Cómo se llama? La palabra sínodo significa caminar juntos. Y para caminar juntos se necesitan dos cosas: conocer el camino y saber con quiénes estoy caminando. Porque a veces en la Iglesia Católica no parecemos hermanos. Venimos a la misa, no sabemos ni con quién nos estamos sentando, no los conocemos, ni nos saludamos por la calle, y eso es un impedimento para vivir la fraternidad, ¿sí o no? Y vemos otros grupos que no son católicos y se vive la fraternidad. Entonces, una de las preocupaciones del Papa Francisco, inspirado por el Espíritu, es que la iglesia tiene que entrar en un proceso de renovación constante bajo una clave que se llama sinodalidad, caminar juntos. Hacer vida ese canto que a veces nos parece aburrido, ¿no? Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, ¿qué más dice? Vamos caminando al encuentro del Señor. Eso es sinodalidad, caminar juntos. Pastores y laicos, todos somos fieles y cada uno con su propia vocación, con su propio llamado, con su propio servicio, estamos para construir y hacer presente el reino de Dios en medio de nosotros. Entonces, como el año litúrgico es un camino de espiritualidad, vamos a entrar en este Adviento. El Adviento tiene dos palabras claves: esperanza y vigilancia. ¿Cuáles son? Esperanza y vigilancia. Ambas tienen que ver con qué tiempo, presente, pasado o futuro. ¿Seguro? Esperanza y vigilancia, ¿con qué tiempo tienen que ver? ¿Con el presente, con el pasado o con el futuro? Con el futuro, con el futuro. Tenemos esperanza de que algo va a suceder y hay que vigilar porque tal vez algo nos pueden arrebatar. La esperanza y la vigilancia son dos actitudes que necesitamos encarnar y reproducir, no solo en el tiempo de Adviento, sino durante toda nuestra vida cristiana. Entendemos por esperanza algo que queremos aguardar algo mejor. La esperanza nos llena de aire de fe los pulmones para seguir caminando. Imagínense una persona sin esperanza, es un cadáver. Una persona en constante parálisis. Es algo que nos detiene, nos estanca. Por eso necesitamos asumir la esperanza como un estilo de vida, como una forma de vivir. Y la vigilancia es porque tenemos que estar advertidos de que puede llegar algo malo o algo peor. Viene un tesoro valiosísimo, tan valioso que la iglesia nos permite prepararnos 4 semanas para recibir un tesoro que no es una cosa, que no es una idea, que no es una emoción, es una persona, y esa persona se llama Cristo Jesús. Fuertes aplausos para el Señor. Es en Él donde debe estar fundamentada nuestra fe, en una persona.
El Papa Benedicto XVI, cuando iniciábamos el año de la fe, algo sorprendente de lo que nos acusaban a la renovación carismática en sus inicios, cuando predicaban el querigma. Y decían, estos están fuera de foco. Pero después, tiempo después, el Espíritu que nos va revelando la verdad completa, la verdad plena, el Papa Benedicto XVI nos dice que ser cristiano es el encuentro con una persona, con un acontecimiento. Esa persona se llama Cristo Jesús. Y cuando nos encontramos con una persona, nos cambia la vida, ¿sí o no? Cuando nos hemos enamorado, nos cambia la vida. El que no se bañaba, ahora se baña. El que apestaba, ahora se pone desodorante. El que no se peinaba, ahora se peina. Sufre una transformación, porque se encontró con alguien que le cambió la forma de pensar, le cambió la forma de hablar. ¿Han visto los enamorados cómo hablan? Hablan de una forma que no se sabe si son bebés, si son adultos. Pero el encuentro con una persona, cuando descubrimos el amor, nos cambia todo. Forma de pensar, forma de hablar, forma de sentir, forma de vestir. Sufrimos una transformación. Y yo te pregunto a ti, hermano, hermana, ¿tú te has encontrado con Jesús? ¿Ha habido una transformación en tu vida? ¿Es visible o no? Vamos a preguntarle a los esposos que están aquí a ver si ha habido una transformación en su esposa o no. Y viceversa, ¿no? A los hijos también. Una verdadera transformación nos produce encontrarnos con una persona. Lo fundamental en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, es construir sobre roca, y esa roca se llama Cristo. Nos podrá fallar el Papa, nos podrán fallar los obispos, nos podrán fallar los sacerdotes, los líderes, pero el que nunca fallará se llama Cristo Jesús, y a Él sea la gloria para siempre. Ni las fuerzas del infierno podrán vencer a la iglesia, porque la iglesia es Cristo. Y en Él tiene que estar fundamentada nuestra vida y nuestra fe. No vayamos construyendo paredes, no vayamos construyendo techos. Hay que poner primero lo primero, el fundamento. Y en este Adviento necesitamos recordar que Jesucristo venga a nosotros, a nuestras vidas, y complete su obra en el universo. El domingo pasado, ¿qué hemos celebrado? Jesucristo, Rey del universo. También está en clave de futuro, porque si nosotros echamos una mirada a la realidad, a nuestro entorno, ¿quién gobierna? ¿Gobernará Cristo Jesús? ¿Gobernará el enemigo, la envidia, los pecados capitales? Vemos todavía que no gobierna Jesús del todo. Y somos nosotros los responsables de que el reinado de Jesucristo aún no se haga presente en medio de nuestro mundo. La esperanza no es una simple ilusión, no es un simple deseo, o no es un anhelo del corazón. ¿Por qué? Porque mi fe tiene que estar fundamentada en una persona, Cristo Jesús, que no es una idea. Ya muchos quisieran que Jesús fuese una idea. Jesús no es un anhelo ni un deseo. La esperanza para un cristiano es la certeza que ya tenemos de algo que todavía no vemos, pero que sabemos que es así y va a suceder por el poder de Dios. La segunda palabra era, ¿cuál? Vigilancia. Solo uno estaba despierto por ahí.
Las dos palabras que caracterizan el Adviento eran esperanza y vigilancia. ¿Por qué Jesús nos dice que hay que vigilar? Porque somos propensos a dormirnos, como algunos que están por aquí, ¿no? Diciendo a todo que sí. Y la pregunta que debemos hacernos para estar vigilantes es, ¿qué es aquello que me hace dormir? ¿Qué es aquello que te hace dormir? ¿Qué es aquello que te hace dormir, hermano? Entendemos por dormir, para comprenderlo mejor, estar siempre distraídos. Segunda cosa, dormir también significa estar siempre agobiados. Y tercero, estar siempre enviciados. Repitan conmigo. Distraídos, agobiados, enviciados. Tres cosas de las cuales necesitamos estar alertas. Camarón que se duerme. Primera cosa, ¿qué es la distracción? ¿Qué nos produce distracción? La moda. La moda nos produce distracción. Lo último, el último celular, el último vestido, el último pantalón. Y ahora con esta moda light, ¿no? Donde todas las mujeres pretenden que todas las mujeres entren en un pantalón talla 26. Y sufren, las que no entran ahí sufren. Y tenemos un montón de enfermedades psicológicas, ¿no? La bulimia, la anorexia, la no sé qué. Porque el mundo te quiere poner un modelo donde quiere que tú encajes ahí. El mundo tiene sus criterios. Y esos criterios de distracción nos pueden hacer perder el tesoro. Segunda cosa, ¿cuál era? Están dormidos, ¿ven? Primero era la distracción. Segundo, el agobio. ¿Por qué nos agobiamos? Nos agobiamos por lo que nos falta. No hay peor cosa que crearse necesidades. Necesitamos aprender a vivir con lo básico. Y la familia de Nazaret nos enseña a vivir con lo básico. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, pasaba la teología y el rector nos predicó un retiro sobre la pobreza. Yo soy sacerdote diocesano. Los padres hacen votos de pobreza y nosotros lo cumplimos. Es una broma, es una broma. Y el padre, cuando nos predicaba sobre la pobreza, vinculaba la pobreza con el celibato. El sacerdote tiene que ser pobre porque tiene que llenar su corazón de aquel que es el todo y se llama Jesús. Y cuando terminó la meditación, nos dijo: vayan a sus roperos, a sus closets, a sus armarios en su cuarto y revisen aquello que les sobra, aquello que les estorba. Ese día yo creo que fue un día de sufrimiento para todos, porque tuvieron que sacar lo que sobraba y quedarse con lo necesario. Y este hombre de Dios que nos predicaba el retiro, nuestro rector, ese hombre vivía la pobreza. Yo recuerdo que tenía 3 camisas, 2 pantalones, una sotana y un terno. Un par de zapatos, un par de tenis que le llaman aquí y un par de sandalias, no más. Y el día que se fue con una maleta de mano pequeña. Teníamos referentes para vivir la pobreza. El cristiano tiene que ser referente. Cuando hay referentes, va a haber transformación en nuestra vida. El agobio es aquello que nos hace sufrir por una necesidad que nos hemos inventado. El agobio
Se produce por aquello que nos hace falta. ¿Y qué trae como consecuencia el agobio? Encorvarnos. ¿Se acuerdan de la mujer encorvada? ¿Cuántos años tenía encorvada? 18 años encorvada. Y el hecho de estar encorvada no le dejaba mirar el horizonte. No le dejaba mirar el rostro de aquellos que le rodeaban. Y lo peor de todo, que la postura que tenía esta mujer le impedía fecundar vida. Esa mujer era incapaz físicamente de concebir, porque su vientre estaba en una posición diferente a lo normal. Necesitamos descubrir qué es aquello que nos agobia, qué es aquello que nos mantiene siempre mirando al piso, qué es aquello que no nos deja levantar la mirada y poder confiar en esa palabra del Salmo que dice: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Si fue capaz de hacer el cielo y la tierra de la nada, solo con el poder de su palabra, ¿cómo no va a poder con tu problema? ¿Cómo no va a poder con tu preocupación, con tu enfermedad? Es su palabra la que transforma. Es su palabra la que nos saca del agobio, de la tristeza profunda, de la depresión, etc. Y la tercera palabra, ¿cuál era? Enviciados, los vicios, que se manifiestan en dos cosas: las adicciones y los placeres. ¿Cuáles? Que supuestamente nos hacen olvidar los problemas. El placer. Tengo problemas con mi esposa, me busco otra. Placer. Que desencadena en un sentimiento de culpa prolongado, que no te deja mirar a los ojos, que no transmite una mirada limpia, que te mancha, te ensucia el corazón. ¿Y la bienaventuranza qué dice? Dichosos los limpios de corazón, porque ellos, tú quieres ver a Dios, empieza a botar basura del corazón. Empieza a botar basura del corazón. Y la adicción, eso que empieza con uno y termina con innumerables veces. Una sola vez, un hito nomás. Y ese uno se convierte en dos, en tres, en cuatro. La última, la ultimita, ahí nomás ya queda. Mentira. Porque dice el evangelista Juan capítulo 8, que el que comete pecado se convierte en esclavo del pecado. La adicción y el placer nos pueden hacer perder, ¿qué cosa? El tesoro. No estoy haciendo propaganda, pero hay un libro que han escrito unas chicas de Betania, un libro del Adviento, vivir un Adviento diferente, y ellas mencionan a María con tres cosas que nos pueden ayudar en este Adviento: iluminar, consolar y darnos firmeza en la esperanza. María en este Adviento nos enseña a iluminar el camino. ¿Cuándo se ilumina el camino? Cuando la mamá hace todo lo posible para que el hijo no tropiece. María, Santa María del Camino, es aquella que nos va iluminando el camino para no tropezar. Démosle un fuerte aplauso a la Madre. Ella siempre nos va a iluminar el camino para no tropezar, para mirar por dónde podemos caer. La segunda cosa que nos proponen es consolar. Necesitamos, en un mundo lleno de sufrimiento, preocupaciones y dolor, necesitamos consolarnos mutuamente. Cuando Pablo nos dice en su carta que hay que ser el fundamento
de nuestros hermanos. Dice, sopórtense unos a otros. No está hablando de un soportar psicológico. Te tengo que soportar porque ya no hay más remedio, ya eres así. No. El soportar que nos habla Pablo en su carta significa fundamento, base, el soporte. El soporte de esta mesa son las patas. Tú tienes que ser soporte de tu hermano para que no caiga. Tú tienes que ser soporte de tu esposo y de tu esposa para que no falle, de tus hijos. Y pregúntate en esta mañana, ¿estás siendo soporte o tropiezo de tu esposo, de tu esposa y de tus hijos? ¿Qué está haciendo? Convertirse en soporte, cuando uno ama, sostiene. No busca poner zancadillas en el camino. Y lo otro es firme esperanza. Ante tanta falsedad, decía un obispo en el Perú, en tiempo de propaganda política previa a las elecciones para elegir un alcalde, un presidente, vemos que los candidatos tienen una enfermedad. ¿Saben cómo se llama esa enfermedad? Prometitis aguda. Todo prometen. Y de las 1001 promesas que hicieron, con las justas cumplen una. Y hay la tentación de que muchos pierdan la esperanza. Por eso, en este Adviento, María nos indica dónde está la firme esperanza ante tanta falsedad, ante palabras vacías, ante palabras falsas, ante promesas falsas, ante falsas ilusiones y decepciones. María nos presenta la firme esperanza, el firme consuelo, la iluminación, que no es otra cosa que Cristo Jesús. Un fuerte aplauso para Él. Y termino diciendo, recogiendo todo lo que hemos vivido en esta semana, la Eucaristía como lugar de transformación en el Espíritu. La iglesia es el lugar de la transformación. ¿Por qué? Porque entra una criatura y a través del sacramento del bautismo esa criatura sale como hijo de Dios. Entra un laico que se formó en una orden religiosa, en una congregación, entra como laico y sale como consagrado. Entra un joven seminarista y a través del sacramento de la ordenación es transformado en diácono. Aquí tenemos 2 diáconos permanentes, son casados. Entraron casados y salieron como diáconos permanentes. El presbítero, el diácono es transformado presbítero, el presbítero es transformado en la Eucaristía a través del orden sacerdotal en obispo. Entran 2 novios y salen transformados en esposos. Entran los enfermos y por el poder del sacramento de la unción salen transformados en sanos, gente con esperanza. Y cuando tú vienes a la Eucaristía, ¿qué le presentas al Señor? Un pedazo de pan y un poco de vino, que se transforma en el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero hay un detalle en esto. Nosotros los sacerdotes somos ungidos. En el día de la ordenación se nos ha ungido las manos. Pero no tenemos el poder, por ser sacerdotes, no tenemos el poder de transformar ese pedazo de pan en el cuerpo de Cristo y ese poco de vino en la sangre de Cristo. No podemos decir, porque tengo poder, conviértete ahora. Pan en cuerpo de Cristo, vino en sangre de Cristo. No funciona así. Porque el único que hace posible que ese pedazo de pan se transforme en el cuerpo de Cristo y ese poco de vino en la sangre de Cristo, ¿saben quién es? El Espíritu Santo. Por eso cuando termine el santo, decimos, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones. ¿Por quién? Por la efusión de tu Espíritu. Es el Espíritu.
La iglesia sería una sociedad, una organización cualquiera como la del mundo si no tiene Espíritu Santo. Y hay una doble manifestación del Espíritu, se llama epíclesis. Primero sobre las especies de pan y vino, y lo segundo sobre el pueblo de Dios que son ustedes. Por eso te pedimos humildemente, rezamos los sacerdotes, por eso te pedimos humildemente que el Espíritu Santo, ¿qué más? Congregue en la unidad a cuantos participamos, saben más que los curas, creo, este hermano. ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Ni la iglesia ni los sacerdotes tenemos poder para transformar ni para unir. El único que transforma, el único que une, se llama Espíritu Santo. A Él el honor y la gloria por siempre. Y termino con María. Cuando José y María fueron a pedir posada, ¿qué sucedió? Nadie le abrió. Por ahí se compadeció una señora que le dijo, bueno, ahí hay un corral de vacas, de burros. Por ahí puedes estar. Le cerraron las puertas. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero hay una cosa que María nos enseña en este camino de Adviento y para toda nuestra vida. Cuando María dio a luz y nació ese bello Hijo de Dios, ese Dios hecho hombre, un Dios que no asusta, un Dios que atrae con su ternura, ella abrió las puertas del portal de par en par para que todos vinieran, desde los pastores hasta los reyes, vinieron a ver para adorar al niño Dios. A María le cerraron la puerta, pero ella no guardó rencor ni resentimiento en su corazón. Por eso cuando trajo a Jesús, abrió las puertas del portal de Belén para que todos puedan entrar. María es una escuela de perdón, de amor, de reconciliación y de misericordia. Que este Adviento sea para ti y para mí un Adviento de transformación. Que este congreso no quede como un evento más, sino como el inicio de un proceso de transformación. Amén. Amén. Quiero pedirle al Ministerio de Música si puede acompañarnos con el canto Renuévame, por favor. Has iniciado un proceso.